Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Mi abuelo llegó aquí él vino a Panamá como en 1910, buscando siempre un mejor futuro, ¿no? Como muchos inmigrantes, creo que muy atraído, como fueron muchos, por la construcción del canal. Él vino, conoció a mi abuela. Mi abuela es de Veragua, se casó con ella y salieron varios paisanitos, varios chinitos, empezó mi papá. Él comenzó a trabajar en el US Army, en el ejército de los Estados Unidos, trabajaba en Clayton. Él era sastre, una cosa de la habilidad muy buena que tenía era sastre, y él pues se encargaba del tema trabajaba en el tema de calidad de los uniformes de los soldados de los Estados Unidos, hasta que se jubiló. Pues, mi abuelo fallece y él está enterrado en el cementerio de Corozal. Cuando vi que estaban destruyendo el monumento, lo tiraban abajo, me afectó un poco porque me sentí identificado con el monumento. Se estaba destruyendo parte del patrimonio y de nuestra cultura, y es nuestra memoria, es nuestra historia. Ha sido lamentable y me siento un poquito todavía con sentimiento afectado un poco, porque siento que se atacó parte de la historia de este país. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, y también estamos en la X para presentarles nuestro programa de hoy, empezando semana, ya vieron por ahí, con pues todavía la manta arrastrando, pero ya estamos con ustedes en esta nueva semana informativa y agradeciendo mucho esa sintonía, esos comentarios y las cosas que nos dejan saber. También los aportes que nos dan, que son muchísimo más importantes. Así que gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues acontecer de muchas cosas. Estaba yo en una tertulia el viernes pasado y estaban hablando, sí, que los gringos, que su cosa con Irán, que no sé qué, que los precios del petróleo. Y bueno, ya yo había investigado que el West Texas ha recibido un aumento de solo el 5% producto de los incrementos que tenga por no sé qué resabios de la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. No sé. Porque ningún petróleo de esa zona se vende en Panamá. Ni se produce para Panamá. Nada tiene que ver lo que pasa en el estrecho de Hormuz con lo que recibimos nosotros de petróleo. Nosotros lo compramos en Texas. Y ese petróleo ha subido un 5%. Entonces, ¿por qué aquí tenemos el galón de combustible en casi $5? ¿Por qué los incrementos tan desmesurados, tan grandes de la noche a la mañana? ¿Dónde está el regulador? ¿Por qué el presidente de la República, que hace esas tertulias para hablar hierbas aromáticas, no ha sacado al secretario que tenga que ver con esto? Explíquenos, como niño de tercer grado, por qué ha aumentado el precio del combustible en Panamá si no compramos petróleo del estrecho de Hormuz y no se está exportando petróleo de Texas para ningún otro lado. Y el galón de combustible en Estados Unidos está en $3 y pico.
¿Cómo se compagina eso? O sea, tiene que haber una explicación, tienen que decirnos algo. Pero nadie, salimos, ay, sí, que ese conflicto no tiene nada que ver con nosotros. Es más, salió el administrador del canal a decir, estamos haciendo billete. Porque están usando más el canal de Panamá y están reservando más. Reservando más. No es que lo están usando más ahora. Acuérdense que estos son efectos para el futuro. El petróleo que se compra hoy no es para usarlo mañana. Ese petróleo es para meses. Entonces, no, a nosotros nos llevan en el carrito. Tenemos las dos plumas en la cabeza, pues somos indios. Y no nos respetan. Entonces esto, de verdad que el presidente ni nadie estaban muy felices y contentos en la boda del embajador. Felicidades, señor embajador. Bien por la panameña, pescó su gringo. Bien, todo lo que tú quieras. Pero, ¿dónde están los intereses de panameño? ¿Dónde está? ¿Por qué vienen con estas cosas? No, y salen otros salvajes. Sí, que el imperialismo yanqui, no sé qué. ¡Ey! El imperialismo chino que ya nos bloqueó. ¿Dónde está el comunicado del imperialismo chino que ya nos bloqueó los puertos en Panamá, que nos está poniendo en lista negra y está haciendo todo lo posible por perjudicar a la República de Panamá? Y que tampoco hay una posición del gobierno de acá. El gobierno, como les decía el viernes pasado, pues el presidente con la vaina del bochinche, que sí, que yo te voy a decir, que yo sé lo que pasa en el cuartico 4 de Patio Limoso. No, hermano. Y entonces todos los demás grupos naranjosos, de que los gringos con eso, que presionando a los comunistas en Cuba. No, hermano, el problema no es Cuba, el problema es aquí. El problema es aquí cómo, miren, veía el juego de béisbol y de verdad el estadio muy bonito, las estructuras, el Mariano Bula, el terreno es una porquería, pero porquería de verdad, o sea, es una porquería lo que han hecho con el terreno del estadio Roberto Mariano Bula. Es una porquería, no tiene otro nombre. Desde la alfombra esa de $3 que venden en Duit Center, para poner grama de lo artificial que se ve, con todo el terreno hecho leña para jugar, ni birria de béisbol sirve para jugar ese estadio. Pero bueno, eso en ese tema. Pero lo otro, Panama Port Company, en el suéter de la selección de Colón. No sé si es que esos arreglos se hicieron antes del fallo de la Corte, cosa que dudo mucho que se haya hecho, y si ya lo cobraron, bien por ellos, pero si no, están haciéndole propaganda a algo que no existe. Y yo creo en la reapertura de la mina, pero por ahí veo que cobre Panamá no sé cuánto, o sea, ya con anuncios. Ey, espérense, aguanten la cosa, eso no es así. Pero volviéndoles al tema, pues estamos muy pendientes que si los gringos de Israel atacan a un estado terrorista que mata a 32,000 personas en 2 días, y bien por un iraní que me abrió los ojos, y gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Facebook, porque me dijo, no, José Miguel, no digas que son los 32,000. Ok, di nada más que es la cifra oficial que reconoce el gobierno iraní que masacró. El gobierno iraní reconoce que masacró en 2 días a 3,400 iraníes que protestaban en la calle por libertad. ¿Ok? Y la cifra oficial de iraníes muertos por los bombardeos de Israel y Estados Unidos son 1,500 en 4 semanas. ¿Quién es el que es el terror de su pueblo? Me lo dijo un iraní que me escribió. O sea, no es que le estoy diciendo que son palabras mías. Entonces, preocupándonos por esto, mucha gente, incluso algunos que todavía tienen los clavos de cuando la invasión gringa, porque ellos eran de la Fuerza de Defensa, con el mismo cuento. No, aquí murieron 400 y tantos soldados gringos. Yo, wow, hermano, ¿de verdad? Un país donde 2 periodistas tumbaron al presidente de los Estados Unidos. Un país con tanta verificación de datos. ¿Tú te atreves a abrir la boca para decir una estupidez como esa? Hay que tener 2 dedos de seso. Porque todo es verificable. En el periodismo serio todo es verificable.
Y más ahora. Y me di cuenta que era una persona que no tenía ilustración porque el tipo no sabía que CNN, que Washington Post, que New York Times, que ABC, que CBS, que NBC, todos están en contra de Trump. Y si en este momento el Departamento de Guerra de Estados Unidos dice que murieron 4 y en realidad fueron 12, por decirles algo, automáticamente sería un escándalo. Y los tendrían que llevar al Congreso por mentir. Porque allá sí pasan consecuencias si mienten. Allá las instituciones sí persiguen la mentira. No como aquí. No como aquí en otros países, mucho menos en los estados totalitarios. Pero estamos pendientes de eso y no estamos pendientes de la agresión. Ni estamos dándole la solidaridad que necesita nuestro país, no el gobierno. Por la injerencia del imperio chino contra la República de Panamá, porque cuando las cosas no salen como ellos quieren, entonces hacen berrinche y pataleta y demuestran su verdadero color y cómo ven las cosas como imperialistas, de que eso es de ellos, porque ellos pusieron dinero, pero no nos beneficia a los panameños. Y nos duela o no nos duela, fue Donald Trump el que dijo que esto estaba pasando. Mientras tanto, lo habíamos aprobado y vivíamos en el circuito de que sí, tenemos a Panamá porque estaba en todas las peleas de las transmisiones internacionales de peleas de campeonato del mundo. Panamá por, ponían un par de negritos ahí. Ay, que sí, estoy contento de recibir plata de Panamá pero el pueblo no recibía nada. Y así, eso era todo lo que hacían. Y el engaño que teníamos con eso. Entonces, es una cuestión de que, miren, tú puedes odiar todo lo que tú quieras a Donald Trump. Puedes tener toda la antipatía que tú quieras con él. Yo espero que en noviembre se nivelen las aguas, que el Senado y el Congreso pasen a ser demócratas para el contrapeso. Pero tampoco estoy cegado a la banda y no veo las cosas como son. Que nadie había hecho nada por Venezuela en tantos años, 25 años, y el único que les ha dado esperanza a los venezolanos y que hay cambios reales es Donald Trump. El único que tiene a los cubanos unidos en este momento es Donald Trump. Para acabar con la dictadura de 67 años, un modelo fracasado de excusas. Entonces yo no puedo cerrarme a la banda. Y por ahí hay un comunista idiota que me dice que no, pero es la libre determinación de los pueblos, que el pueblo elija a quién lo quiere gobernar. Y yo le pregunto, señor, ¿y cuántos partidos políticos permite el Partido Comunista en Cuba que hayan? No, pero que no es eso de la elección. ¿Cuántos partidos políticos permite el Partido Comunista que hayan en Cuba? Respóndame eso. 1, 2, 3. ¿O es una dictadura de partido único? Nunca contestó. Jamás contestó. Porque se cierran a la banda para decir las estupideces y los eufemismos que nos decían a nosotros cuando Noriega nos tenía contra las cuerdas. Y todos estos lamebotas de ese tiempo. Todos estos esbirros y que aprovecharon la cosa pública y los empresarios que también se hicieron ricos con Noriega. Y que no querían que cambiara el régimen porque ellos estaban haciendo billetes. Así que no nos vengan con el cuento de la autodeterminación que no funciona, que solo favorece a las dictaduras y que hay por lo menos el 80% de la población en Venezuela que votaría por Trump. Y si logra lo de Cuba, ese tipo pasa a la historia de verdad. Gústeme o no me guste, porque es el único que ha hecho algo contra estas dos dictaduras. Nadie más lo ha hecho. Entonces no estemos tapando el sol con un dedo cuando no hacemos nada. Y encima tenemos tantos problemas como el que tenemos con China, que nos está haciendo mala publicidad y nos está quitando clientes. Y está atentando contra la seguridad económica de este país. Y tú ves a todo el mundo calladito. Ahí no sale la Comenenal, ahí no sale el otro, ahí no sale el otro. No sale la asamblea, no salen los izquierdosos, no sale nadie a decir absolutamente. La comunidad china, que yo apoyo, que se les haga, y aquí tengo la campaña totalmente gratis. Porque es verdad, necesitan eso y que se resarza el agravio que se le hizo. Pero la comunidad china está calladita.
Está calladita, no dice nada de lo de Panamá. Es que es geopolítica, es geopolítica. No, hermano, ¿tú eres panameño o no? Es un momento para decir si eres de verdad panameño. Es geopolítica. No, hermano, es Panamá. No es que cuando te conviene. Y ahí es donde estamos, ¿no? Mucho es la conveniencia. Y por eso es bueno no cargar piedras ni cargar anteojeras. Porque no le debes a nadie. Y porque puedes ver el espectro en todo lo que se da. Y me puedo equivocar porque soy un ser simplemente humano. Con muchos errores y algunos aciertos. Como cualquier otro ser humano. Nos equivocamos más de lo que acertamos en la vida. Entonces no vengamos a ser perfectos. Pero en este momento, el discurso debe ser en pro Panamá. Y hablando de pro Panamá, pues sí, yo quiero, bueno, antes de irme con eso, sí quería hacer una acotación de este tema. Este tema de la semana pasada pasó desapercibido. Los 60.000 millones de dólares que debemos ahora, gracias al presidente Mulino, ya esta es parte de él. Él lo recibió en 52.000 millones de dólares. Ha aumentado 8.000 millones de dólares la deuda pública de nuestro país y pues estamos muy agradecidos con el presidente Mulino, que ha pedido 8.000 millones de dólares para pagar planilla estatal. No hay un solo nuevo desarrollo en este país. Todo lo que existe y que se está inaugurando y lo que está por allí son proyectos viejos. De hace 3 años para acá no hay nada nuevo en cartera. Y mucho menos desde el día que él tomó la posesión de la presidencia de la República. Pero sí estamos agradecidísimos con el presidente de la República por esta iniciativa de endeudar más al país para pagar la planilla, de lo que él dijo que iba a reducir la planilla estatal, que no lo ha hecho, que iban a cerrar el Ministerio del Perro, el Gato y todos los demás hierbas aromáticas, que no lo ha hecho, que iban a cerrar el banco hipotecario, que iban a cerrar los otros bancos, iban a consolidar todo eso, y no se ha hecho. Y no se han hecho un pocotón de estudios para bajar una planilla estatal impagable para un momento de crisis. O sea, yo puedo entender que haya mucho volumen. Cuando Ricardo Martinelli era presidente y compró EPASA, por las razones que la comprara o lo que se está juzgando, pero hicieron tanta plata en EPASA que tuvo que contratar como a 200 muchachitos para que hicieran las órdenes de compra y pusieran todas las cosas en cintura. Igual hizo Medcom. En el tiempo de Martín Torrijos, Medcom tuvo que hacer un 4º piso en Medcom, donde solo había gente que estaba tramitando las órdenes de compra con el Estado, por el billete que les estaba cayendo. Entonces, si había volumen de efecto de necesidad para tramitar, entonces valía la pena, tenían que contratar gente. Pero en este momento, en un país totalmente paralizado de inversión, sin perspectiva de nada, ¿para qué tenemos una planilla tan grande? ¿Y por qué la tenemos? Ah, porque es política. Porque ese es el cuadro del diputado, el dipurrata este quiere que se contrata a fulano, a sultano, mengano, etc. Y no voy a hablar de la Caja de Seguro Social, y mucho menos de la foto conspicua del señor director, que ojalá salga a aclarar o diga la verdad, pues ya me salgo de esta situación. Pero, wow. Pero bueno, eso es vida personal. Pero, bueno, cosas veré en la vida. Pero, sí, en la Caja de Seguro Social, que es el bastión donde quieren que se nombren a todos los funcionarios por la estabilidad laboral que existe allí. Y que crecen económicamente. Pueden llegar a ganar como salario final $2.700 cualquier funcionario allí. Estoy hablando de los administrativos, no los de salud. Entonces eso de verdad que se le hace atractivo. Pero bueno, quería pues hablarles de eso. Y en el otro tema, congratularme con Copa, el remix este que han hecho de Le Sube la Marea con Rubén Blades y con algunas interpretaciones y muchas otras cosas que de verdad Copa le ha dado algo de platita, me imagino, a los gaitanes por hacer el remix de esto, de un nuevo lanzamiento de algo que ya existía, pero que le han puesto un poquito más de color
y sabor a esta interpretación, y que creo que para los efectos del fútbol y de los fanáticos del fútbol, porque separemos el país de esto. Esto es alguien que le gusta el fútbol. No a todos les gusta el fútbol. A muchos solamente les gusta la Copa del Mundo de fútbol. No les gustan las ligas, no les gustan otras cosas. Solo les gusta la fase final de la Copa del Mundo de fútbol. Y se respeta. Pero no digamos que esto es porque es por Panamá. No, Panamá es una cosa que no tiene nada que ver con esa. Panamá es, y si fuera aficionado, vaya, pero este es por billete. Aquí es billete puro y duro. Y todo es ganancia para empresarios que usan tu sentimiento patrio para vendértelo y que te lo adoctrines. Pero no, despierta, esto es solamente un deporte. Esto es como el fracaso que tuvimos en el béisbol. Para los que nos gusta el béisbol, pues se fracasó. Y así, pero hay que seguir. Esto no es que es la vida entera, ni la locura. Y quitémonos eso, porque ese es el circo que vendían en las dictaduras en Argentina. Acuérdense que Argentina compró un mundial de fútbol para legitimizar su dictadura militar con buenas noticias. Y aquí nosotros tenemos que estar agradecidos, y a los fanáticos del fútbol y a los que sí, y principalmente Copa, que le dio el billetito a los Gaitanes, pues bien, porque se toman en cuenta estas cosas. Ojalá lo repliquen con opciones de verdad, no con mediocridad. Porque no es de que vamos al mundial y nos rellenan con 11 goles. No, hermano. No es ir al mundial a que nos rellenen de 11 goles. Es a buscar resultados. Yo no quiero mediocres. No, participar. Ya estar allí es un honor. No, hermano, olvídate eso. Eso es para mediocres. Si nos rellenan, si salimos con 8 goles, bueno, por lo menos una mejoría de la primera vez en el mundial. Pero no deja de ser mediocre. Yo lo que busco por lo menos un empate, que tengamos un empate. Pero eso lo hablaremos cuando llegue el mundial. Ahora, a disfrutar esto. Que representa mi bandera, ay, vuela alto mi marea, otra vez. Tú me llevaste a la gloria, contigo hasta la victoria. Paso a paso me dejaste entender que tú nunca dejaste de creer que el camino no era fácil y lo lograste recorrer. Me llevaste a soñar y el sueño se hizo realidad. Ay, tú eres nuestro orgullo que me trae felicidad. Aquí contamos con ustedes, que siempre den lo mejor, siempre firme en la esperanza de un pueblo que grita gol. Por eso me ve contento, mi marea sigue subiendo. Vamos, vamos, Panamá. Yeah. Que representa mi bandera, vuela alto mi marea, otra vez. Bueno, de verdad pegajoso, bueno, entusiasta, una forma muy bonita de rendirle tributo a la selección, al esfuerzo de esos jugadores que juegan fútbol. Y esto lo hacen para divertirse, ¿ok? Esto no es Panamá. Panamá es las necesidades que tenemos, los grupos indígenas que están atrasados, las escuelas rancho, todas las cosas que tenemos que resolver. Esto es una alegría para el que le gusta el fútbol, pero no es el país. El país es mucho más que eso y que necesita muchas otras atenciones. Vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras notas internacionales. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Estamos de vuelta con ustedes y bueno, hay mucha información de este fin de semana que pasó. Veíamos las cadenas internacionales de noticias y
pues ya el conflicto allá en Irán y de Israel y Estados Unidos ha bajado el tenor, ya no es la cobertura continua, ya muy poco se habla de eso, las cosas que se han ido yendo. Y pues volvemos a lo mismo, pues Irán afirma que la central nuclear fue atacada, que si van a ir un derrame, las mismas cosas, que no dispararon contra el gasoducto, que van a atacar las centrales eléctricas, en fin. Pero ya más que todo ya comienza a bajar la intensidad noticiosa del conflicto, pero se mantienen las acciones y mientras el precio del barril del petróleo de allá esté carísimo, pues sigue siendo noticia. Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra la instalación nuclear iraní de Natanz, lo que supone una nueva escalada del conflicto, que ya entra en su cuarta semana. El organismo de control nuclear de la ONU confirmó que no se había producido ninguna fuga radiactiva, pero instó a la moderación militar para evitar un accidente nuclear. Mientras tanto, Irán lanzó 2 misiles balísticos de alcance intermedio contra una base militar conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el Océano Índico. Según se informa, los misiles no alcanzaron la base, pero esto demuestra que Irán no duda en utilizar misiles con un alcance que va más allá de Oriente Medio. Estos últimos acontecimientos se producen mientras Estados Unidos despliega buques de guerra y tropas adicionales en la región. A pesar de las señales contradictorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que estaba considerando reducir las operaciones militares en la región. Pero los ataques han continuado. La noche del viernes, Israel lanzó ataques contra Teherán y en Israel los restos de un misil iraní impactaron en una guardería vacía. Bueno, y pues después de eso también está el conflicto de Pakistán y Afganistán, que de vez en cuando se dan y pues los bombardeos, las bombas no tienen ojos. Afganistán acusa a Pakistán de bombardear un hospital en Kabul y dejar al menos 400 muertos y 250 heridos. En plena escalada de tensiones, Pakistán niega haber atacado zonas civiles y rechaza la acusación, afirmando que los ataques de su ejército no impactaron en zonas civiles, sino que iban dirigidos contra instalaciones militares en Kabul y en la provincia oriental de Nangarhar. El incidente supone la escalada de un conflicto que comenzó entre ambos países a finales del mes pasado, tras enfrentamientos transfronterizos, hostilidades que interrumpieron el alto el fuego negociado por Qatar en octubre. Bueno, y esa misma crisis en Medio Oriente, ustedes saben que hay gente que tiene mucho poder adquisitivo y también ha invertido mucho en turismo y otras cosas. Y el que tiene plata no va a dejar de salir porque eso no le afecta. Quiere ir a algún lado. Pues ese lado que quiere ir, pues ese lado que ellos quieren ir puede ser Europa, puede ser un país cercano a ellos donde puedan gastarse su dinero. Y una crisis crea una oportunidad. Cada día de guerra con Irán impide que los turistas internacionales gasten 550 millones de euros en Oriente Medio, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Muchos ven ahora a Europa como un destino seguro. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que Oriente Medio representa el 5% de las llegadas internacionales a nivel mundial y el 14% del tráfico de tránsito internacional. Por lo tanto, el golpe al turismo en Oriente Medio supone tanto una oportunidad como un riesgo para Europa, absorber parte de ese flujo de viajeros. Una de las ventajas competitivas del continente europeo es la seguridad, según el director general de la Comisión Europea de Turismo. Los destinos mediterráneos y España serían algunos de los principales beneficiarios de esta situación, afirma. Además, añade que los europeos podrían optar por pasar sus vacaciones más cerca de casa en lugar de realizar viajes de larga distancia si las rutas aéreas se alargan por evitar el espacio aéreo de Oriente Medio o bien se encarecen. Bueno, y ahí tenemos el urgente de Donald Trump que está saliendo desde ayer de que pues dice que a Irán que abra el estrecho de Hormuz en 48 horas. La palabra en inglés no es que abran, sino que permitan la circunnavegación y deje de atacar desde los botecitos pesqueros, porque son cualquier cantidad de botecitos, los que están causando estos estragos a la navegación, que las compañías navieras dicen, si cruzas no te voy a pagar, entonces la gente opta por no cruzar. Y pues también en Venezuela, ustedes saben, la semana pasada desmantelaron supuestamente, para muchos fue un reciclaje,
de Padrino López a otro general que es peor todavía, es peor en la violación de derechos humanos y los cambios de la Fuerza Armada allá en Venezuela. Y pues aquí le tengo un reporte de este reciclaje. Delcy Rodríguez nombró nuevos altos mandos militares en el régimen de Venezuela. Luego de 12 años como ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López fue destituido y en su lugar ha sido designado Gustavo González López. Este militar está sancionado desde 2015 por el gobierno de Estados Unidos por presunta violación de derechos humanos en la represión contra estudiantes que manifestaron contra Nicolás Maduro en 2014, además de posible comisión de hechos de corrupción. Una de las muertes en esas reyertas en Caracas fue la del joven Basil da Costa. Al respecto de este cambio por parte de Rodríguez, el senador del Congreso de Estados Unidos, Rick Scott, escribió en su cuenta de red social X lo siguiente. Es bueno saber que Vladimir Padrino López ha sido destituido de su cargo. Sin embargo, reemplazar a un leal al régimen por otro no constituye un progreso. Si Delcy Rodríguez realmente desea colaborar con los Estados Unidos, debe dejar de reciclar a los mismos allegados corruptos y brutales como Gustavo González López. El régimen de Maduro no nos engañará. Estamos vigilando cada uno de sus pasos. Gustavo González López, llegó a general jefe después de irse de baja. O sea, lo ascendieron a mayor general después de irse de baja, tiene 14 años de baja. El general en situación de retiro del Ejército de Venezuela, Antonio Rivero, afirma conocer al nuevo ministro de Delcy Rodríguez, Gustavo González. Afirma Rivero que este militar tiene experiencia en acciones de represión y tortura. Como comandante de la milicia, implementó esa organización parroquial de persecución a nivel de ciudadanos, de disidencia, y aliado con los cubanos, aliado con los grupos cederristas cubanos que están en Venezuela. Y después, posteriormente, como jefe de la DICI, como Ministerio del Interior y Justicia, bueno, está dentro de la cadena de mando de la tortura, de la responsabilidad de la muerte, como el caso del concejal Albán. González López se desempeñó como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde principios del pasado mes de enero, al asumir Delcy Rodríguez el cargo de presidenta encargada de Venezuela. Y fue colando al punto que llegó a los predios de Delcy Rodríguez en PDVSA, ocupaba un cargo antes de llegar acá al cargo de jefe de la Casa Militar designado por Delcy Rodríguez. Y bueno, ese nivel de servilismo, ese nivel de trepador le ha permitido ocupar este cargo en el Ministerio de Defensa. Ahora, ¿qué representa? Representa un cargo represivo. Su conducta, su personalidad autoritaria, represiva, siempre ha sido así, de esa naturaleza. Para investigadores sobre presuntas irregularidades en Venezuela, esta designación se ejecuta para tratar de mantener el control de las Fuerzas Armadas de ese país. Así lo dijo a Martín Noticias la periodista especializada en cobertura militar Sebastiana Barraez, quien afirma que ese estamento castrense quedó desmoralizado luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas por el gobierno de Estados Unidos, mientras Padrino López era ministro de Defensa. Yankees, go home. Para Barraez, la destitución de Vladimir Padrino López representa dejar atrás la huella de Nicolás Maduro en el régimen, un movimiento crucial de Delcy Rodríguez. El general Padrino López era una pieza clave de los rusos en Venezuela y en el ámbito militar. Él funcionaba más apegado a esta línea de Nicolás Maduro. Ahora, pues sencillamente puede pasar al olvido o que le den un cargo de poca relevancia. Por cierto, Martín Noticias constató en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusación sellada contra el ministro destituido Padrino López por una investigación sobre tráfico de cocaína desde 2019, junto con una orden de arresto del mismo año. Ambos oficios están vigentes y Padrino López es considerado prófugo de Estados Unidos desde el año 2023, según registros oficiales. José Pernalete, Martín Noticias. A nadie van a engañar con su reciclamiento de figuritas, y mucho menos en los mismos torturadores, pero se necesita el control. Son 2.000 y tantos generales que tiene Venezuela, más que nadie en el mundo tiene generales Venezuela activos, y eso es una locura. Por tanto, es un aparato. ¿Quién es más represor o quién es más ladrón? ¿Quién es más corrupto? Todos están en la misma vía. Bueno, y entre tanto, pues Estados Unidos le dijo a Rusia que si mandaba a los dos petroleros para Cuba a llevar petróleo allá,
pues ellos lo iban a interceptar y Moscú dijo, ¿saben qué? Media vuelta y de regreso para Rusia. Nosotros no queremos problemas con los gringos. Y por allí también pues le pillaron uno de la flota fantasma, los franceses, y tienen otro que ya está a la deriva. Un petrolero ruso averiado se adentra en aguas libias en medio de alertas medioambientales. El buque sujeto a sanciones resultó dañado por unas explosiones y lleva varias semanas a la deriva sin tripulación por el Mediterráneo. Ahora ha entrado en la zona de búsqueda y rescate de Libia y se dirige hacia el este del país, según ha informado la Agencia Italiana de Protección Civil. Ahora cualquier intervención será competencia de las autoridades libias. Italia ha ofrecido su ayuda en caso de que se solicite. El buque metanero Arctic Metagaz forma parte de la flota fantasma rusa que transporta petróleo infringiendo las sanciones internacionales impuestas por la guerra de Ucrania. Varios líderes de la Unión Europea han advertido de que el buque que transporta carga peligrosa podría suponer un grave riesgo medioambiental. La agencia italiana que ha estado siguiendo de cerca al buque afirmó que hasta el momento no se han detectado fugas. Bueno, imagínense ustedes cómo están las cosas y mientras llegaban los izquierdosos desde países capitalistas a pasar un fin de semana de vacaciones, rumba, mojitos, prostituta y todo lo demás en La Habana, pues se les cayó el sistema eléctrico a toda la isla nuevamente. Están todavía, bueno, hasta ayer en la noche estuvieron sin corriente en muchos lados y seguían pasando las vicisitudes de esto de un desgobierno. Porque tú pudiste haber hecho negocios, recibiste 150.000 millones de dólares de los rusos cuando eran la Unión Soviética, recibiste todo el petróleo que pudiste vender de Venezuela, y no hiciste nada por el pueblo, no hiciste hidroeléctricas, no construiste nada para el futuro, solamente para maquillar. Y ese maquillaje con esos izquierdosos que están allá, que no les importa el sufrimiento del pueblo cubano, mientras ellos están en los hoteles, los pocos hoteles que quedan abiertos, y pasándola bien en rumbas y rumbas, el pueblo sigue sufriendo el desgobierno. Cubanos forcejean ante una de las escasas pipas de agua estatales, en medio de la nueva escasez en los barrios de La Habana. Hay que darle una solución a este problema. Un problema que para vecinos como María de Jesús Rusindo lleva varios años sin una solución. Hay que ver qué es lo que está pasando. Nosotros no, ya le digo, vuelvo y le repito, no tenemos nada que ver. El caso de nosotros no es del petróleo ni la afectación que tiene el país. El caso de nosotros viene desde el 2021 y estamos en el 2026. Yo la pongo el agua para la gente, porque a mí no me entra agua. Alfonso Pedro González, también residente en La Habana, se queja de la poca presión con la que llega el agua a su casa y cómo tiene que esperar hasta una semana para que llegue una pipa a su barrio. Yo no tengo agua ahora aquí, aunque yo ponga el tanque ahora y no tengo agua. ¿Por qué? Porque lo que subo es un poquito para que dure 2 o 3 días, hasta que la pipa venga a la semana otra vez. El habanero Lázaro Noblet adoptó como carretilla un viejo coche para niños, para llevar a su vivienda los envases con el agua que pudo recoger de la pipa. Esta zona de aquí ahora viene a tener problemas con el agua. La gente cargando agua, esperando la pipa, pero no han dicho que el problema es el petróleo. El tanque de petróleo, al no entrar el petróleo al país, no hay bombeo, que eso trabaja con electricidad. No hay bombeo para el sistema del agua. Autoridades habaneras justifican el retraso en el bombeo del agua con la escasez de combustible y la rotura de equipos por los apagones. Pero la problemática del agua en La Habana lleva años y es una de las principales razones de las protestas populares de los últimos tiempos en Cuba. De otra forma que yo no tengo agua, tengo que ir allá a la esquina a cargar el agua. ¿Oí? Porque esa agua también yo no la puedo coger para tomar porque se revuelve toda la cisterna. Tengo que buscar agua en otro lugar que viene por la red y así todo tengo que vivir. Rolando Nápoles, Martín Noticias. Bueno, y es que esta situación ya nosotros la estamos viviendo con los 10 panameños que continúan secuestrados en la isla cárcel por pintar grafitis. Y no todos participaron de la pintadera de grafitis, pero es que cometieron un delito mayor. Llevaron ayuda al pueblo cubano directamente. Porque ustedes saben que la ayuda tienen que dársela al gobierno para que el gobierno se la venda al pueblo. Y es una necesidad que cada día parece una misión imposible tratar de ayudar al prójimo.
Nosotros vivimos en un régimen dictatorial donde la solidaridad es criminalizada y es castigada. La precariedad es extrema y los índices de empobrecimiento y de hambre en Cuba son alarmantes. Porque de alguna manera es un señalamiento al sistema de lo que ellos dejan de hacer. Más miedo da seguir viviendo sin que nada pase, que eso es terrible y bueno, que quedarse quieto es, en mi opinión, la peor decisión. Sabemos que nos vigilan, sabemos que todo el tiempo nos están vigilando, lo que de alguna manera u otra uno se acostumbra a lidiar con este acoso. Tampoco te queda de otra cuando estás en la posición de nosotros. O lo haces o no lo haces. Que estas personas que están en la calle, más que el plato de comida, necesitan hablar, necesitan contarte, necesitan que tú los ayudes más allá de calmar la sed o el hambre, sino que los ayudes con ese apoyo espiritual. Pienso que somos, una vez más, la respuesta a esa pregunta incómoda: ¿qué hace el Estado con sus ciudadanos? Y en este caso es esa muestra latente de cuánto cubano hay desatendido en nuestras calles y en nuestras casas, a los que la sociedad, en este caso el régimen, les dio la espalda. Y nosotros somos el recordatorio constante de eso en nuestro peregrinar solidario, como nos gusta decirlo. Nosotros posteamos semanalmente, 1 o 2 veces, los videitos que vamos haciendo, sobre todo para que las personas que nos donan vean a dónde llega la comida y sientan un poquito de eso que nosotros sentimos, de ese calor humano, de ese acompañamiento que nosotros hacemos. Y me enteré que estaban haciendo esto de hacer comida y tal, y repartir por la calle, y bueno, me pareció una buena idea en medio de estos tiempos, tanta carencia y tanta cuestión. Siempre algo se puede hacer. Como siempre decimos, solo la solidaridad nos va a salvar y hacemos lo que está en nuestras manos. No es mucho, pero es algo, y ojalá sirva también de ejemplo para que otras personas se sumen y tengan iniciativas en otras regiones, en otras provincias. A ver, yo viví muchos años fuera de Cuba y ya cuando yo vivía fuera de Cuba lo hacía. Cuando yo regresaba a Cuba todos los años siempre traía ayuda para todos, de lo que fuera. Acá en algún momento me vinculé con las iglesias y entonces, como no podía estar mucho tiempo en Cuba porque mi trabajo no me lo permitía, lo que hacíamos era que le dábamos las donaciones a la iglesia y a algún que otro hospital. Fondos como tal no tenemos. Nosotros no pertenecemos a ninguna institución, somos un grupo de amigos que con nuestros fondos y la ayuda, yo tengo un grupo en las redes sociales que es bastante grande, empezaron a donarnos 100 pesos, 200 pesos, comida, ropa, porque hemos dado ropa, juguetes, caramelos, todo lo que nos dan, nosotros lo donamos con placer, porque en Cuba todo el mundo tiene hambre, no tienes que estar en la calle para tener hambre. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos nuestras jabas con nuestras comidas y salimos por calles diferentes. No vamos precisamente siempre a los mismos lugares. A los lugares que vamos, sí, es donde tenemos conocimiento que hay más personas que están en situación de calle. Y bueno, es muy fácil darse cuenta cuando una persona no tiene ni para una comida al día. A ver, la experiencia para nosotros que estamos al lado de acá es súper enriquecedora. O sea, tú te cargas mucho, aunque también te pones muy triste porque cuando empiezas a conversar con estas personas y ves sus historias de vida, tú dices, yo mañana también pudiera estar ahí. Más de un 60% de las personas que yo me encuentro en la calle fueron personas que o bien eran obreros o bien eran licenciados. Eran personas que tenían un trabajo fijo, que percibían un salario y que nunca pensaron llegar a esa situación.
Hoy yo me pongo mucho en la piel de ellos y trato de entender qué fue lo que pasó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? El Estado te desamparó, el Estado te engañó, la mayoría son jubilados. Tuviste 30 años trabajando para tener una vejez digna y ni eso lograron asegurarte. Puerco marrano, patria, traidor, superhéroe de machete afilado y sonrisa en los labios que nos niegan. Quisiéramos soñar con un país donde el hambre no existiera, donde cada quien tuviera un trabajo digno, una profesión digna y fuera retribuido por eso y pudiera percibir un salario acorde a lo que haga y poder comprarse mínimo sus alimentos. Esto es lo que podemos hacer, esto es lo que hacemos. Y que quieren construir un mejor país, que al final eso es la meta que tenemos todos los que estamos en esto. Intentar de que el día de mañana el hambre en Cuba sea un mal recuerdo y no una realidad presente y la. Es una manera de construir civismo entre cubanos, de construir solidaridad, empatía, hermandad, de construir esa Cuba que tanto soñamos. Cuando sales a la calle y te encuentras con estas personas, sí, eso te invita a soñar. Te invita a soñar con un país más justo, con un país con derechos para todos, con un país donde nadie quede desamparado, donde nadie sea excluido, donde soñemos con esa Cuba para todos y con el bien de todos. A la calle Los Santos, profetas al balcón. Bueno, bonito, placentero, solidaridad, humanismo, pero qué contraste, ¿no? Mientras estos mismos cubanos están tratando, panameños están llevando ayuda humanitaria, los que hemos llevado ayuda humanitaria allá a las personas directamente, qué difícil se nos hace, nos roban en el aeropuerto, nos dicen que tenemos moscas, como me dijeron a mí, que por eso nos quitaban las cosas y todo lo demás. Pues un grupo de comunistas que fue este fin de semana allá a blanquear la dictadura, ¿qué ustedes creen? Rumba, hoteles, lujos, comidas, bebidas y de todo, en medio pues de otro gran apagón que ellos no lo sintieron porque su hotel sí tenía electricidad. Cuba ha vuelto a quedarse a oscuras. El sábado la isla sufrió su séptimo apagón total en año y medio. Más de 10 millones de personas sin luz de golpe en cuestión de minutos. Todo empezó con una avería en una central de Camagüey y un fallo que se extendió en cascada por toda la red hasta dejar el país entero a oscuras. Las protestas continúan. La situación en Cuba, según entendidos en el tema, toca fondo. La población padece una sumatoria de crisis. Los apagones, la falta de alimentos y medicinas, el déficit con los combustibles, la problemática con la recogida de basura y el desabastecimiento de agua pudieran ser algunos de los principales males. Con la participación de los cubanos residentes en el exterior en nuestra economía. La falta de divisas obliga al oficialismo a buscar nuevos inversores. Ahora apuntan a los cubanos residentes en el exterior. El ofrecimiento del régimen a la diáspora para invertir en Cuba no solamente tiene efectos éticos muy relevantes, porque muy pocos empresarios de la diáspora y muy pocas personas pueden invertir en un país que tuvieron que abandonar por motivos políticos e ideológicos y del que recibieron como mínimo el apelativo de gusanos. Elías Amor, economista cubano radicado en España, analiza la medida en su blog Cuba Economía. Si vamos a los aspectos económicos, que posiblemente sean los que más nos pueden interesar en este punto, si ha habido alguna política en el régimen castrista en los últimos años que ha sido un fracaso absoluto, ha sido la inversión extranjera. Nació con una ley, la 118 del año 2014, lleva 12 años de aplicación esa ley y los resultados están a la vista. Cuba es un país que no interesa a los inversores extranjeros. Año tras año, el régimen promueve ferias con el objetivo de buscar la inversión extranjera. Pero los inversionistas llegan y se van, y los negocios no se materializan. La bondad de Obún está radicada en el hecho de que es simple de fabricar, simple de mantener, simple de prestar servicio y hace al campesino autosuficiente. Saúl Berenthal,
En esta entrevista de 2017 cuenta los tropiezos que padeció. Participó en varias de estas ferias. Incluso los medios de comunicación al servicio del régimen usaron su tractor como maquinaria propagandística. Y un buen día le dijeron que no, aludiendo a una justificación que aún no entiende. Mariel está definido como una área en donde se atraen industrias e inversiones de alta sofisticación. Entonces, nuestro proyecto, de la manera que está establecido, no encaja con esa definición. E iniciativas como el Mariel, por ejemplo, que se planteó como una gran operación para favorecer la inversión extranjera en Cuba, han resultado en un absoluto fracaso. Y ahí está el solar esperando la fábrica de tractores que se prometió en la época de Obama, ¿verdad? Ni los españoles han diversificado sus inversiones en Cuba y se han concentrado fundamentalmente en el sector hotelero, o los canadienses de la Short en la extracción de minerales. No es aceptable el marco de la inversión extranjera en Cuba por muchos motivos. El más importante de todos es que no se somete a las normas internacionales de inversión extranjera y por tanto cualquier reclamo del inversor extranjero se tiene que dilucidar en los tribunales cubanos, porque llevarlo a tribunales internacionales es una vía muerta. Aquí precisamente estriba el principal obstáculo: las garantías jurídicas en un país donde no existe la separación de poderes y el Estado partido lo controla todo. Compañía Cubana de Electricidad. A mediados de 1960, la naciente revolución castrista inició la confiscación, expropiación y nacionalización sin compensación de compañías estadounidenses. Y durante más de 6 décadas la historia se ha repetido. Por lo que entendidos en el tema se preguntan, ¿qué hace pensar que ahora será diferente? Luis Guardia, Martín Noticias. Hay que ser de verdad bien bobo para pensar que eso va a cambiar, si no cambian una sola letra de su tumbao. Y ellos siguen siendo los mismos y van a mantenerse allí a sangre y fuego. Solamente ustedes, señor cubano, solamente ustedes tienen el sartén por el mango. O ustedes lo tumban o ellos se quedan. No tienen de otra. Y si no, pregúntenle a Joanny Sánchez, que ella sí nos comenta bien las cosas. Les comento que los cubanos estamos viviendo en medio de un verdadero baile de precios. Uno se levanta, sale a la calle y el servicio o el producto que ayer costaba cierta cantidad, hoy cuesta el doble. Pasa mucho con el transporte. Ya saben que la ciudad y el país están paralizados por la crisis energética. El transporte público es prácticamente inexistente en esta ciudad y dependemos de los taxis colectivos privados y también de los triciclos eléctricos, que están ahora mismo duramente golpeados también porque apenas pueden cargar las baterías para seguir prestando servicio. Y entonces el tramo que costaba hace poco 150 o 200 pesos ya cuesta 300. Y esto no es solamente algo que ocurre por la devaluación de la moneda nacional. Hoy mismo el peso cubano se cotiza en relación con el dólar, cada dólar a 515 pesos. Eso es una proporción que da la medida del poco valor de la moneda nacional para intercambiarse por bienes y servicios. Pero no solamente el baile de precios está dado por la caída en picada de la tristemente célebre moneda nacional, sino porque la incertidumbre es la gran moneda de cambio ahora mismo, y la incertidumbre hace que uno no sabe si va a encontrar el producto al otro día, si el comerciante va a poder mantener refrigeradas las carnes para poder venderlas, si podrá trasladarse desde el puerto de Mariel o de otro almacén hacia el lugar de destino donde se ponga a la venta cierto alimento. Y toda esta incertidumbre, estas preguntas constantes de si podré comprar, podré llenar el plato, podré echarme algo en la boca, hacen que también los precios se disparen y bailen constantemente frente a nuestros ojos. Esto trae como
como consecuencia también que hay una depresión del consumo, porque mucha gente se aguanta la mano a la hora de comprar porque dice a ese precio no lo pago. ¿Quiénes son los más afectados con esta danza? Esta danza donde de cientos se pasan a miles con una rapidez y una facilidad que deja espantado a cualquiera. Los más afectados son los jubilados que no tienen ingresos provenientes desde el extranjero en divisas, y también las personas que solo reciben un salario en pesos cubanos a través del entramado estatal. Esos son los que peor la pasan porque, reitero, además de la subida de los precios, la caída del valor del peso cubano hace que cada día que pasa esas personas son un poco más miserables, un poco más pobres, están un poco más desahuciadas desde el punto de vista monetario, y eso lo vemos por todos lados. Vemos como incluso un detalle, la dádiva que se da en las calles, la cantidad de personas que están en los portales, a las afueras de los comercios, en cualquier lugar, extendiendo la mano y pidiendo algo de dinero para comer. Bueno, pues antes, donde usted daba 20, creía que estaba ayudando, aliviando la situación de esa persona, pero ahora dar 20 pesos ya es casi un insulto, porque con 20 pesos cubanos, ¿qué podrá hacer ese anciano? Porque la mayoría son personas de la tercera edad. Por tanto, hasta la dádiva es compleja en un país donde la danza de los precios, el baile de los costos de la vida está desenfrenado, está prácticamente, es frenética la subida, hasta el punto que uno se desorienta y ya no sabe con qué cantidad de dinero hay que salir a la calle, qué se puede consumir o qué no, qué planes puede hacer, y lo que hace la mayoría de las personas es evitar consumir, evitar comprar. Pero claro, en algún momento hay que echar alimentos en la bolsa, y esos alimentos que hoy cuestan una cantidad, mañana pueden costar el doble. Si usted conserva en la memoria el sonido del pitido de un tren, aférrese a él, porque el ferrocarril cubano parece que va en extinción, en retirada. No lo digo yo, lo ha informado el ministro del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila, este miércoles en el programa oficial Mesa Redonda, donde asegura que además de que solo están operando una cuarta parte de los ómnibus provinciales, los trenes solo salen una vez cada 8 días. Cada 8 días un tren de pasajeros en este país. Ustedes pueden imaginar eso en esta isla larga y estrecha, donde el ferrocarril fue parte inseparable de nuestras vidas. De muchas maneras moldeó la economía, definió dónde se ubicaban pueblos y batalles, y se convirtió en la manera de viajar más popular que tenían los cubanos. Incluso está muy directamente vinculado el ferrocarril cubano a la industria azucarera, pero bueno, la industria azucarera también es un cadáver insepulto, y ambos han terminado por deprimir en su caída la vida en las pequeñas comunidades. Se apagaron los centrales, se apagaron las moliendas, y también se apagó el pitido del tren. Con cierta frecuencia, la propaganda oficial cubana muestra algún tipo de producto, planta o forma de cultivo como la gran solución a todos los males que tenemos en este país. Así ha sido por décadas. A cada rato aparece un producto mágico, un abracadabra, una varita mágica que supuestamente nos va a sacar de todos nuestros problemas, de las dificultades, y nos va a convertir en una especie de potencia mundial en ese sector. Ahora, con esta crisis energética como detonante, la misma prensa oficial está promocionando el uso de la moringa, ¿sí? La moringa, esa planta que pues tiene muchas propiedades, pero que también se ha convertido en un emblema de la explicación oficial de cómo vamos a salir del subdesarrollo. Incluso, bueno, no solo eso, también que iban a sembrar arroz al estilo Vietnam, y con eso también iban a hacer potencia. Puras ñamuras en 67 años de experimento, ensayo, y muchos errores y jamás aciertos. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta.
con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.